Muy buenos días, tardes y noches a todos nuestros hermanos y amigos que nos pueden oír y ver a través de este medio. En esta hora vamos a estar compartiendo con ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de los 7 sellos del libro del Apocalipsis, por lo cual estaremos leyendo en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, desde el verso 1 al verso 5, la cual leemos bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. He aquí el tema en esta oportunidad: los 7 sellos del libro del Apocalipsis. Amados hermanos y amigos, entendamos primero esto, que antes de ser desatado los sellos del libro del Apocalipsis, primero debe acontecer lo que la Biblia llama como el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo aparezca en las nubes del cielo por la iglesia y seamos arrebatados de esta tierra y trasladados al tercer cielo, es entonces cuando el Cordero se dispone a desatar los 7 sellos. Los 7 sellos es el periodo de la gran tribulación, de lo que ha de suceder pronto en este planeta Tierra. Por lo cual podemos leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, desde el verso 1 y el verso 2, que dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Cuando la Biblia habla de seres vivientes, si nosotros comparamos el libro de Apocalipsis capítulo 4 con el libro de Ezequiel capítulo 1 y el capítulo 10, nos vamos a dar cuenta que los seres vivientes de los cuales habla la Biblia se refiere a querubines. Hay 4 querubines que van a ser mencionados acá en el libro de Apocalipsis capítulo 6 en los 7 sellos. Por lo cual dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este personaje que estaba montando el caballo blanco no es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el apóstol San Juan escribe enfáticamente y dice: vi cuando el Cordero abrió el primer sello. Y cuando abre el primer sello, aparece en el escenario un caballo blanco, y el jinete que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Esa corona es símbolo de autoridad, de dominio, de reino, de gobierno. Y quien está cabalgando este caballo blanco es lo que la Biblia llama como el personaje del anticristo, lo que la Biblia llama la bestia. Este personaje, inmediatamente que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia y desate el primer sello, aparecerá en el escenario el anticristo o la bestia, el hijo del diablo, el hijo de perdición, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el diablo. Por lo cual, amados hermanos y amigos, entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos, y estos son mensajes de alerta a toda la humanidad, a toda la sociedad, a todos los seres humanos. Queremos decirles que pronto, muy pronto, será demasiado tarde para los seres humanos, porque Jesucristo vino y los seres humanos no quisieron escuchar su mensaje. Y pronto va a ser desatado el primer sello, y al ser desatado el primer sello aparecerá en el escenario lo que la Biblia llama como el anticristo o la bestia. Ahora bien, quiero explicar también enfáticamente en esta oportunidad que el anticristo como emperador mundial
Él no va a gobernar los 7 años del periodo de la gran tribulación. El anticristo, cuando aparezca en el escenario, inmediatamente que la iglesia sea arrebatada, él se va a apoderar de una nación que queda al norte de Israel, como ya lo hemos enseñado en videos anteriores. Se va a apoderar de una nación del norte de Israel. Ahora bien, cuando el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en su segunda epístola, él los está alertando acerca de la segunda venida visible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 2, verso 3 y verso 4, el apóstol San Pablo les escribe y les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, nadie nos engañe de ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá en su segunda venida visible sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el verso 9 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicense, allí dice el apóstol San Pablo: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Nótese bien esta expresión: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los prodigios, las señales y los milagros que el anticristo viene haciendo son trucos, son magia, no son reales, no son verdaderos. Y con esos trucos, con esas magias, van a engañar a los seres humanos que van a estar poblando el planeta Tierra para esos últimos tiempos. Quiero decirle, amados hermanos y amigos, que cuando Cristo levante la iglesia, aparecerá en el escenario el anticristo y este hombre se va a apoderar durante los primeros 3 años y medio de una nación que queda al norte de Israel. Por lo cual podemos estar leyendo en Daniel, en el capítulo 11, libro del profeta Daniel, capítulo 11, versos 19 al verso 23, que dice así: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. El presidente de la nación del norte de Israel, el que esté gobernando para ese tiempo, la Biblia dice que el anticristo o su organización lo van a eliminar. Y luego vendrá un segundo presidente que sucederá a este presidente, al cual van a apartar del medio, y dice el verso 20: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributo por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Este segundo presidente también lo eliminan, lo apartan hacia un lado, es decir, lo desaparecen o lo matan. Vamos a hablar en esos términos así, como describen otras versiones. Versículo 21 dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este tercer presidente de la nación del norte de Israel, este es el anticristo. Vendrá no por elección popular, vendrá con halagos, vendrá sin aviso y tomará el poder. Como dice el verso 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Es decir, inmediatamente que el Señor Jesucristo levante a la iglesia, el anticristo se apoderará de esta nación, que es una nación poderosa que queda al norte de Israel. Y este presidente va a hacer su voluntad. Hoy en día podemos decir enfáticamente, amados hermanos y amigos, que ya el anticristo, de acuerdo a las señales, de acuerdo a las noticias, de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo, podemos decir que ya el anticristo está en la tierra y que está operando y que su organización se está moviendo a nivel mundial. Y su organización no es otro más que lo que comúnmente conocemos en estos tiempos como el nuevo orden mundial. Ya esto se está moviendo y están preparando el escenario para que el hijo del diablo, para que el anticristo, la bestia, tome las riendas de las naciones. Pero antes que tome las riendas de todas las naciones, primero se va a apoderar de la nación del norte de Israel. Ahora bien, en el capítulo 11, en el verso 36, verso 37, el profeta Daniel también escribe y dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá
y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, este hombre viene a hacer su voluntad y la voluntad de su padre. No se va a dejar dominar por hombre alguno, no se va a dejar dominar por el amor de las mujeres, va a hacer exactamente la voluntad de su padre, el diablo. Viene a cumplir un objetivo y es de hacer la voluntad de Satanás. Ahora bien, el profeta Daniel aquí nos está hablando que es una nación que habla del norte de Israel. Ezequiel, en su libro, en el capítulo 38, Ezequiel capítulo 38 y el capítulo 39, allí nos habla a nosotros la Biblia y nos da el nombre de esa nación de la cual el anticristo va a tomar posesión durante los primeros años de la gran tribulación, y luego a la mitad de la tribulación va a tomar las riendas de todas las naciones. Es decir, desde esta nación él se va a apoderar y va a producir guerras, y a través de las guerras es que este hombre va a dominar al mundo. Por lo cual podemos leer así en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y el versículo 2, que dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog es el presidente de Magog, y Magog es la nación de Rusia. Esta tierra, la cual queda al norte de Israel y que abarca parte de Europa y de Asia, y que es la nación más extensa y más grande en el mundo, desde esta nación el anticristo va a tomar las riendas de esta nación, y desde esta nación va a extender su poderío y su reino a todas las demás naciones. Por lo cual, amados hermanos y amigos, podemos leer Ezequiel capítulo 39, verso 2 al verso 4, que dice así: y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Cuando la Biblia dice que traerá a Gog de las regiones del norte y los traerá a los montes de Israel, porque es en los montes de Israel donde va a caer Gog. Entendamos esta palabra, amados hermanos y amigos. La palabra Armagedón es una palabra hebrea, Armagedón, que quiere decir montes de Israel. Armagedón es Megiddo, y Megiddo es monte de Israel. Cuando nosotros leemos Armagedón, se traduce por monte de Israel. Y en Armagedón, o en los montes de Israel, es donde va a caer Gog, el rey o el príncipe de Magog, el gobernante o el rey de esta nación de Rusia, que va a caer en los montes de Israel. Y sigue diciendo el verso 3: y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Así que, amados hermanos y amigos, les podemos decir enfáticamente acá. Y este mensaje también lo estaremos ampliando en videos que estaremos grabando en el futuro, donde vamos a explicar explícitamente y por qué tenemos que decir que es Rusia de la cual el anticristo va a gobernar al mundo. Pronto desde esta nación se va a gobernar al mundo y su ideología se extenderá a todos los ángulos de la tierra. Por eso, amados hermanos, también podemos leer lo mismo que estamos leyendo aquí, que el Gog caerá en los montes de Israel. Lo podemos leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, desde el verso 12 al 14 y luego el verso 16, que dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí están los ejércitos del anticristo. Aquí, cuando habla la Biblia, vi salir de la boca del dragón, es decir, de la boca del diablo, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta,
3 espíritus inmundos a manera de rana que van a los reyes de la tierra para reunirlos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón son los montes de Israel. Armagedón es Megido y Megido son los montes de Israel. Y en Armagedón o en los montes de Israel o en Megido, allí van a caer el anticristo y todos sus ejércitos. Lo mismo que es decir que Gog, el presidente de Magog, o Gog, el presidente de Rusia, que es el mismo anticristo que en los últimos tiempos del periodo de la gran tribulación van a caer en los montes de Israel. Así que, amados hermanos y amigos, cuando la Biblia dice, vi cuando el Cordero abrió el primer sello y salió un caballo blanco y el que lo montaba tiene un arco y le fue dado una corona y salió venciendo, y para vencer, entiéndase que cuando Cristo levanta la iglesia, aparece en el escenario el personaje del anticristo. Por eso repetimos, sabemos que el anticristo ya está trabajando. No sabemos quién es, y durante el tiempo que la iglesia esté en esta tierra, nadie sabrá quién es este personaje. Pero para aquellas personas que se van a quedar para el periodo de la gran tribulación, quiero decirles acá desde este medio que durante los primeros años del periodo de la gran tribulación, este hombre será el presidente de Rusia. Quiero decirle a mis amados hermanos en Cristo, en los 4 ángulos de la tierra y en los 5 continentes, amados hermanos, no es verdad que el anticristo como emperador mundial va a gobernar 7 años. No es verdad. Tampoco es verdad que el anticristo va a gobernar durante los primeros 3 años y medio trayendo paz y abundancia. Quiero decirles que desde el mismo momento que la iglesia de Jesucristo es arrebatada del planeta Tierra, desde ese primer momento hasta la segunda venida visible de Cristo al final de los 7 años de la gran tribulación, serán días de miseria, días de dolor, días de angustia, días de miedo, de terror, como nunca antes en la historia humana. Por eso, en los 7 sellos, aquí está desarrollado todo lo que ha de suceder en el periodo de la gran tribulación. Ahora, nótese bien ahora. Leemos en el capítulo 6 del Apocalipsis. En el capítulo 6, verso 3 y verso 4, el apóstol San Juan dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el apóstol San Juan dice, vi cuando el Cordero abrió el segundo sello, y cuando desató el segundo sello, apareció en el escenario un caballo de color bermejo o color rojo, y el que lo montaba se le dio poder de quitar de la tierra la paz, para que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Déjenme decirles, amados hermanos y amigos, el apóstol San Juan lo que está visualizando es una guerra mundial. El caballo rojo, el color rojo en el libro de Apocalipsis es símbolo de sangre. Y el jinete que lo cabalgaba se le dio poder de quitar de la tierra la paz. Si se va a quitar de la tierra la paz y se van a matar los unos a los otros, el apóstol San Juan lo que está viendo es una guerra mundial. Nótese esto, al Cordero desatar el primer sello, aparece en el escenario el anticristo. Y cuando desatan el segundo sello, hay una guerra mundial. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, que es el mismo anticristo y su organización mundial, y cuando digo organización mundial, óigase y entiéndase por nuevo orden mundial. Ellos van a provocar la guerra mundial. Pero déjeme decirle, si la iglesia no es arrebatada, esta guerra nunca se da. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, aparece en el escenario el anticristo tomando posesión de esta nación del norte de Israel, y inmediatamente aparecerá este segundo sello desatado, un segundo jinete cabalgando un caballo rojo, símbolo de sangre, de una guerra mundial. Lo que quiere decir que tanto el anticristo como su organización mundial, que ya nosotros sabemos que están trabajando en la tierra, van a provocar esta guerra
mundial. Amados hermanos y amigos, la tercera guerra mundial va a ser provocada con el propósito de desarraigar de la faz de la tierra miles y millones de seres humanos. Es por eso que actualmente ya muchos líderes políticos están tratando de buscar refugio, haciendo búnker debajo de la tierra, porque ellos saben lo que se aproxima sobre todo el planeta Tierra. Si usted se da cuenta de las noticias, de lo que está sucediendo hoy día en el mundo, te darás cuenta, amados hermanos, que esto va rumbo a una guerra mundial. Ahora bien, según la historia, en el año de 1914 hasta el año de 1918 fue la Primera Guerra Mundial durante 4 años. En el año de 1939 hasta el año de 1945 fue la Segunda Guerra Mundial durante 6 años. Y quiero decirle, mis amados hermanos y amigos, a través de este mensaje, que conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, que es la palabra de Dios, durante los primeros 3 años y medio del periodo de la Gran Tribulación serán de guerras mundiales, donde las grandes potencias estarán disputando el poder de las naciones con el propósito de gobernarlas. Y nosotros entendemos a través de las Sagradas Escrituras que el anticristo, a través de la nación del norte de Israel, va a salir vencedor. Alabado sea Dios. Por lo cual, sigue diciendo la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 5 al verso 6, que dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro en el libro del Apocalipsis es símbolo de hambruna, de hambre, una hambruna que va a ser producto de esa guerra mundial. Es por ello que el apóstol San Juan dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Recordemos que del trigo se hace la pasta o el espagueti, como comúnmente le conocemos. Y cuando decimos 1 kilo de pasta por 1 denario es lo que un obrero cobra como un día de salario. Podemos darnos cuenta, amados hermanos y amigos, de lo terrible, de lo que va a suceder en esta tierra, producto de esa guerra mundial, donde la economía de las naciones se van a derrumbar, donde la hambruna se va a asentar como nunca antes en la historia humana. Y para que nosotros entendamos esto, podemos leer en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 5 y en el verso 10, el profeta Jeremías escribe y dice: nuestra piel se ennegreció como un horno, es decir, nuestra piel se puso negra como un horno a causa del ardor del hambre. Esta guerra mundial va a producir hambruna como nunca antes en la historia humana. Ahora bien, en el libro de Ezequiel, capítulo 7 y el verso 19, el profeta Ezequiel, profetizando para esos días, profetiza y dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Durante los primeros 3 años y medio del periodo de la Gran Tribulación, amados hermanos, serán de guerras. Habrá mucho dinero en las calles, pero no habrá comida. El profeta profetiza y dice que arrojarán su plata y su oro, es decir, van a arrojar sus dólares, van a arrojar sus euros,
van a arrojar sus reales, sus pesos, sus soles, sus bolívares, porque con ese dinero no van a poder comprar a causa de la escasez de alimento que va a ser producido a causa de esa guerra mundial. Recordemos, durante los primeros 3 años y medio estarán circulando los billetes, las monedas, y no habrá alimento, habrá escasez de comida, y esto va a producir una hambruna en todo el planeta Tierra. Repetimos, durante los primeros 3 años y medio, amados hermanos, serán de guerras como nunca antes en la historia humana. Ahora bien, algunos científicos dicen que de producirse una tercera guerra mundial, el hombre se autodestruiría a sí mismo y que no quedaría un solo ser vivo poblando el planeta Tierra. Ahora Jesucristo dijo: oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que las guerras no van a traer como consecuencia la desaparición de la raza humana. Jesucristo dijo: es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y todo esto viene con un propósito de desarraigar de la faz de la tierra las cantidades y las multitudes de seres humanos que van a estar poblando la tierra para ese periodo del tiempo de la gran tribulación. Ahora bien, mis amados hermanos y amigos, podemos leer también así en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 7 y verso 8, que dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí estamos hablando ya del cuarto sello. Durante los primeros 3 sellos, estamos hablando de los primeros 3 años y medio del periodo de la gran tribulación. Cuando estamos hablando del cuarto sello, aquí estamos hablando ya de la mitad de la tribulación. Ahora bien, ¿quién es este jinete que tiene por nombre Muerte? Óigase bien, Hebreos, epístola de Hebreos, capítulo 2, verso 14. El apóstol que escribe a los Hebreos escribe y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que la muerte es un imperio cuyo emperador es el diablo. Y recordemos, amados hermanos y amigos, que un imperio no lo compone una sola persona. No. En el libro o en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, verso 12, el apóstol San Pablo escribe y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Satanás tiene un imperio compuesto por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, verso 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo estaría dividido. ¿Cómo pues permanecería su reino? Así que Satanás tiene un reino y tiene un imperio. Él es el rey y él es el emperador. Y cuando la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 6, verso 8, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Quien estaba cabalgando este caballo amarillo es el mismo diablo. Y ahora entiéndase bien la iglesia. En este cuarto sello, el cual está cabalgando el diablo, aquí estamos hablando del imperio de la bestia, del imperio del anticristo. Recordemos que en el primer sello aparece en el escenario el anticristo y en el cuarto sello está apareciendo ya el diablo. Y cuando decimos aquí en el cuarto sello que está apareciendo el diablo,
o Satanás, es porque ya está tomando dominio de todo pueblo, tribu, lengua y nación. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, desde el verso 2 al verso 8, allí leemos la Biblia, lo que dice la Biblia: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y se le dio al anticristo autoridad para actuar durante 42 meses. Esos 42 meses equivalen a los últimos 3 años y medio del periodo de la gran tribulación. Así que desde este momento de Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 8 en adelante, allí estaremos hablando de los últimos 3 años y medio del periodo de la gran tribulación. Alabado sea Dios para siempre. Así que el capítulo 6, versículo 8, aquí aparece en el escenario el Satanás o el diablo gobernando a las naciones a través de la persona del anticristo. El anticristo será como un títere en las manos del demonio. Y recordemos lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 14 al verso 18, que dice así: el falso profeta engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Para que nosotros entendamos un poco mejor, aquí la Biblia nos está enseñando que el falso profeta va a mandar a los moradores de la tierra para que le hagan una estatua o una imagen al anticristo. Y se le va a permitir al anticristo, o se le va a permitir infundir aliento a la imagen del anticristo para que la imagen hable y haga matar a todo aquel que no le adore. Quien va a hablar a través de esa imagen es el mismo diablo. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, cuando dice que abrió el cuarto sello y apareció un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, aquí estamos hablando ya de la imagen del anticristo hablando. Es decir, el mismo diablo tomando las riendas de las naciones. Y es el mismo diablo a través de la imagen del anticristo el cual va a dar la orden para que todos los seres humanos sean marcados o en su mano derecha o en la frente. Y este sello de la bestia en la vida de los seres humanos simboliza propiedad privada del diablo. Es como que si el ser humano le vendiese su alma o su vida al demonio. Es por eso que leemos también en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 8, que dice: miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello es el gobierno del diablo, el gobierno visible del diablo gobernando a la raza humana, y donde los seres humanos van a adorarle a él, y si no le adoran, una orden hay, y es el de matarlos, el de exterminarlos y el de desaparecerlos de la faz de la tierra. En el capítulo 6, verso 9 al verso 11, dice la Biblia: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. He aquí el quinto sello, símbolo de los mártires por la causa de Jesús y del testimonio que tenían en Jesucristo. Ahora bien,
El cuarto sello, aquí está el reino del diablo visiblemente gobernando en la tierra. Y en el quinto sello, aquí están los mártires por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahora bien, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 9 al verso 10 y el verso 13 al verso 14, dice la Biblia: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El verso 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. He aquí una pregunta: ¿habrá salvación en el periodo de la gran tribulación? Pues contundentemente decimos que sí. Sí habrá salvación en el periodo de la gran tribulación, con la diferencia que las personas que deseen ser salvos tendrán que dar sus vidas por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque en el gobierno del anticristo, en el gobierno del diablo, en este planeta Tierra, todas aquellas personas que no adoren a Satanás y todas aquellas personas que no se dejen sellar ni en la mano derecha ni en la frente, los van a decapitar. Esa es la orden que se dará en ese reino, en ese imperio diabólico. Por lo cual leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 4, que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tiene personas que fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, personas que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca ni en su mano derecha ni en la frente. Ellos van a resucitar al final de la gran tribulación y van a reinar con Cristo 1000 años. Así que en el periodo de la gran tribulación habrá salvación, sí lo habrá, pero las personas tendrán que dar sus vidas por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Por lo cual leemos también en el libro del Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 12 al verso 17, que dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira del Todopoderoso? Por eso el apóstol San Juan dice que vio a los grandes, a los ricos, a los poderosos, a los capitanes, a los esclavos, a los libres, que escondían y se metían entre las cuevas y en las peñas de los montes, y decían: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El profeta Ezequiel, en su capítulo 7, verso 17, dice la Biblia que toda mano se debilitó
debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Las personas no podrán sostenerse en pie porque la ira de Dios será grande y contundente de tal manera que las personas, muchos van a desfallecer a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en el planeta Tierra. Por lo cual también podemos leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 y verso 2, que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. El apóstol San Juan dice que vio cuando el Cordero abrió el séptimo sello. Y cuando desató el séptimo sello, aparecieron 7 ángeles con 7 trompetas. Cada una de esas trompetas es un juicio de Dios que va a ser enviado sobre la raza humana. El séptimo ángel toca la trompeta y al tocar el séptimo ángel la trompeta, aparecen 7 ángeles con 7 copas. Cuando esos 7 ángeles derramen las 7 copas sobre la raza humana, entonces se terminará la ira de Dios. Al derramar la séptima copa, allí se termina la ira de Dios. Por lo cual podemos decir así: el séptimo sello comienza con la ira de Dios, con un terremoto. Y la séptima copa también termina la ira de Dios con un terremoto. De tal manera, amados hermanos y amigos, podemos deducir de la siguiente manera: el primer sello, símbolo del anticristo. El segundo sello, símbolo de una guerra mundial. El tercer sello, símbolo de la hambruna, producto de esa guerra mundial. El cuarto sello, símbolo del gobierno físico del diablo en esta tierra, donde va a tomar las riendas de las naciones a través de la persona del anticristo. Allí estamos hablando de la mitad de la tribulación. El quinto sello, símbolo de los mártires por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. El sexto sello comienza con un terremoto y es inicio de la ira de Dios sobre la raza humana. El séptimo sello son 7 ángeles con 7 trompetas. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, son 7 ángeles también con 7 copas. Y a los 7 ángeles derramar las 7 copas, allí termina la ira de Dios y vendrá Jesucristo en su segunda venida visible para tomar las riendas de las naciones y gobernar este planeta Tierra con justicia, con equidad y con rectitud. Por lo cual podemos deducir también de la siguiente manera: el primer sello, el segundo sello y el tercer sello es la ira del hombre contra el hombre. El cuarto sello y el quinto sello es la ira del diablo contra el hombre. Y el sexto sello y el séptimo sello es la ira de Dios contra la raza humana, donde Dios va a raer de la faz de la tierra a sus pecadores, preparando el terreno para que su santo Hijo Jesucristo gobierne en este planeta Tierra, a lo que el Señor llamó como el periodo del milenio, el gobierno milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos y amigos, estamos viviendo los últimos tiempos. Pronto el Señor Jesucristo arrebatará de la faz de la tierra a su santa iglesia y la trasladará al tercer cielo a celebrar lo que Él llamó como las bodas del Cordero. Mientras que la iglesia allá arriba esté celebrando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo las bodas del Cordero, aquí se van a desatar 7 sellos de la ira de Dios. Cuando esos 7 sellos se desaten, entonces vendrá Cristo en su segunda venida visible para tomar las riendas de las naciones. Así, mis amados hermanos y amigos, si el Señor Jehová nuestro Dios te ha bendecido a través de este mensaje, compártelo con tus familiares y amigos y recuerda, el Señor Jesucristo está próximo a venir por la iglesia, porque antes que venga la gran tribulación, primero viene Jesucristo por la iglesia, y todos aquellos que le hemos reconocido y le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, seremos salvos de la ira, conforme a la palabra que Jesucristo dijo en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Que Dios nos bendiga a todos, que el Señor nos guarde a todos y que para el Señor nuestro Dios sea toda la gloria y sea toda la honra. Y nos veremos en un próximo video, Dios mediante. Amén.